Mis padres nos criaron para delatar por amor y convirtieron a mis hermanos en espías. La noche que vi lo que le hicieron a mi hermana pequeña, la cogí y nunca miré atrás. 6 meses después, los arrestaron por intentar acoger a más niños mientras crecíamos. Mis padres solo nos recompensaban a mis hermanos y a mí por una cosa: delatarnos unos a otros. Crecí como el hijo mediano de 4 hermanos, el tipo de persona que se olvida. Era como si siempre pudiera ver lo que los demás no veían, porque aunque mis padres creían que nos tenían controlados, yo era el único en el que se equivocaban. Verás, mi hermano mayor, Nate, haría cualquier cosa por el amor de papá. Una vez, cuando estábamos solos en mi habitación, se me cayó una gota de zumo de arándano sobre la alfombra base. Me sentí como un ciervo ante los faros de un coche. Inmediatamente me quité la camiseta, escupí sobre la mancha y la froté con fuerza contra la alfombra. Nate ya estaba bajando las escaleras cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Neo ha derramado todo el zumo en el suelo de arriba. Es un desastre. No oí nada más, solo el inconfundible sonido de los pasos de mi padre acercándose al cajón más cercano y cogiendo lo que parecía ser el látigo de cuero negro. No hice nada. Solo me tumbé boca abajo en la cama con una almohada en la boca para no gritar demasiado fuerte. 1, 2, 3. Esa noche no cené, y mientras pasaba las siguientes horas llorando entre las sábanas, podía oír a Nate abajo siendo tratado como un rey por haberme delatado. «Eres tan maduro, mi niño guapo», le decía mi madre con una voz que prácticamente resonaba en toda la casa. «Estoy muy orgulloso de ti», gritaba mi padre. En aquel momento, yo solo tenía 4 años, mientras que Nate tenía 6. Ese mismo año nacieron nuestras hermanas gemelas pequeñas, y así fue como acabé siendo criado por 5 cámaras de vigilancia. Mis padres les daban el mismo trato que a Nate y a mí. Actuaban como los mejores padres del mundo hasta que cumplieron 3 años. A partir de entonces, les negaban todo tipo de afecto, ni palabras amables, ni abrazos, ni nada, a menos que hicieran una cosa: delatarse entre ellos. Cuando tenía 10 años, me habían pegado más veces de las que puedo contar por no limpiar bien mi habitación, por dejar migas en el plato, por llorar demasiado alto, por llevar ropa que dejaba ver mis heridas. Mientras tanto, mis hermanos solo recibían lo suyo 1 o 2 veces al año, porque de todos los castigos, aprendí una cosa: era lo último que quería infligir a mis hermanos. Así que incluso cuando los pillaba haciendo cosas, nunca los delataba. Diablos, a veces incluso asumía la culpa, y en cierto modo, valió la pena. Nate y los gemelos siempre se sentían más seguros conmigo, pero ninguno de ellos me devolvió el favor, ni una sola vez, porque había algo que querían más que a mí, y eso eran nuestros padres. Con el tiempo, quedó claro que yo era el que recibía más castigos, pero en lugar de atribuirlo a mi amabilidad hacia ellos o al hecho de que simplemente era una buena persona, todos empezaron a verme como el alborotador. De repente, nada de lo que hacía era suficiente. Si roncaba demasiado fuerte y molestaba a uno de mis hermanos, me quitaban el colchón durante el resto de la semana. Si accidentalmente usaba la colonia de Nate en lugar de la mía, no podía ducharme durante los 3 días siguientes. Cuando cumplí 18 años, mi idea de la familia estaba tan distorsionada que cuando veía a padres o hermanos cariñosos en la televisión, me enfadaba por lo falso que me parecía. Había pasado gran parte de mi vida simplemente sobreviviendo. Cuando llegó la época de la universidad, tenía literalmente una nota media de 1,0, pero había una cosa que sabía con toda mi alma: no podía pasar ni un segundo más en mi casa. Así que cuando llegó el momento de mudarme, le pagué a uno de mis compañeros de clase para que me dejara dormir en el suelo de su dormitorio. Recuerdo que estaba muy estresado cuando sus padres vinieron a visitarlo por acción de gracias. Mi corazón latía con fuerza durante toda la semana, y me aseguré de estar perfecto, tal y como mis padres siempre me habían enseñado. Así que cuando llegaron y abrí la puerta después de que llamaran 2 veces en lugar de una, cerré los ojos con fuerza para prepararme para lo que estaba por venir. Pero en lugar de pegarme hasta dejarme inconsciente, me dieron las gracias por abrir tan rápido. Su madre incluso me dio un abrazo durante el resto de la noche. Me comporté de maravilla, completamente en silencio, tensa, lista para limpiar cualquier cosa. Y cuando sus padres se marcharon, «Se acabó», mi amigo me gritó por ser una inútil, por no ser capaz de hacer nada bien. Bueno, el mejor mentiroso es tu trauma infantil, porque lo que realmente pasó fue que me abrazó y me dio las gracias por ser tan complaciente con sus padres. Fue entonces cuando me di cuenta de los psicóticos que eran realmente mis padres. Y al día siguiente, recibí la llamada. Era mi hermana gemela, Kale. Susurraba tan bajo que podría haberse confundido con el sonido de una exhalación. «Por favor, ayúdame». «Lo siento»,
Fue todo lo que dijo antes de colgar inmediatamente el teléfono. Se me partió el corazón. Al día siguiente, conduje hasta su casa para llevarla al dormitorio de mi amiga. Cuando llegamos, me enseñó el estómago y me quedé boquiabierta. Estaba claro que cuando me fui, mi familia necesitaba un nuevo saco de boxeo, por así decirlo, y ese era Kale. Le curé todas las heridas mientras ella se disculpaba una y otra vez. Pero no sentía ningún resentimiento hacia ella ni hacia ninguno de mis hermanos. Por cierto, porque todo mi odio estaba dirigido hacia solo dos personas: mis padres. Thomas se portó increíble con todo el asunto. Me ayudó a preparar un pequeño espacio para Kale en un rincón de la habitación, detrás de su escritorio, donde nadie la vería durante los controles de habitaciones. Nos turnábamos para llevarle comida escondida desde la cafetería. Por primera vez en su vida, Kale durmió toda la noche sin miedo. Pero nuestra paz no duró mucho. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar con llamadas de mis padres. Al principio, intentaban parecer preocupados. No, cariño, ¿has visto a Kale? Estamos muy preocupados por ella, decía mi madre en un mensaje de voz con una voz empapada de falsa dulzura. No respondí. Los siguientes mensajes eran cada vez más enfadados. Más te vale que la traigas ahora mismo o habrá consecuencias, gruñó mi padre en su mensaje. Bloqueé sus números. Entonces empezó a llamar Mason. Hola, hermanito. Mamá y papá están muy preocupados por Kale. Solo dinos que está bien, ¿vale? Nadie está enfadado contigo. Casi le creí. Casi, pero me había pasado toda la vida viéndome sin decir lo que nuestros padres querían que dijera. Esto no era diferente. Kale estaba aterrorizada de que la encontraran. Se sobresaltaba con cada ruido en el pasillo. Se negaba a salir, ni siquiera a dar un paseo por el campus. Dormía acurrucada en posición fetal, como si intentara protegerse incluso en sueños. ¿Y si llaman a la policía?, me preguntó una noche. ¿Y si dicen que me ha secuestrado? No había pensado en eso. Legalmente, Kale aún era menor de edad, podía meterme en un buen lío por llevármela. Pero devolverla no era una opción. Había visto lo que le habían hecho. No podía permitir que volviera a pasar. Ya se nos ocurrirá algo, le prometí, aunque no tenía ni idea de cómo. Al día siguiente, Thomas me llevó aparte mientras Kale se duchaba. Mi tutor está empezando a sospechar porque hay una persona más en la habitación, me susurró. Tenemos que buscar otro sitio donde podáis quedaros. Asentí, tratando de no entrar en pánico. No teníamos a dónde ir y casi ningún dinero. Había estado trabajando a tiempo parcial en la cafetería del campus, pero mi sueldo apenas alcanzaba para la comida de las dos. Esa noche, mientras Kale dormía intranquila en su cama improvisada, yo me quedé despierta planeando nuestro próximo paso. Tenía una cosa clara: nunca permitiría que mis padres volvieran a hacer daño a mi hermana, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pasé los días siguientes preguntando por el campus si alguien tenía sitio libre. La mayoría de la gente me miraba como si estuviera loca cuando les explicaba que necesitaba un lugar donde alojar a mi hermana. No les culpo, era una petición extraña. Finalmente, tuve suerte cuando me encontré con Melissa de mi clase de Psicología 101. Vivía en un apartamento fuera del campus con dos compañeras y me comentó que tenían un pequeño trastero que no usaban. No es mucho, me advirtió. Solo hay espacio para un colchón doble y quizá una cómoda pequeña. Casi la abracé. Es perfecto, de verdad. Gracias. Trasladamos a Kale ese fin de semana. Thomas nos ayudó a llevar las pocas cosas que habíamos conseguido reunir. Algo de ropa de segunda mano, un colchón barato que encontré en Facebook Marketplace y una caja de plástico para guardar sus cosas. Las compañeras de piso de Melissa, Alexis y Victoria, se lo tomaron sorprendentemente bien. No hicieron muchas preguntas cuando les expliqué que Kale estaba huyendo de una mala situación familiar. Mi padrastro era un complétole, les dijo a Kale mientras la ayudaba a arreglar la pequeña habitación. Te entiendo por primera vez desde que la había traído al campus. K pareció relajarse un poco. Tener a otras chicas cerca la hacía sentir más segura. Yo seguía durmiendo en el suelo de la habitación de Thomas, pero pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en el apartamento con Kale. Las cosas fueron bien durante una semana. Conseguí turnos extra en la cafetería. Kale empezó a hacer los deberes de Melissa y sus compañeras de piso a cambio de un poco de dinero. Estábamos sobreviviendo. Entonces, Mason apareció en la cafetería. Estaba a mitad de mi turno cuando levanté la vista y lo vi de pie junto a la barra. Se me hizo un nudo en el estómago. No lo había visto en casi un mes, y de repente allí estaba con su cara de superioridad y su cara de no face. Hola, hermanita,
dijo con naturalidad, como si fuéramos dos hermanos normales poniéndose al día. ¿Podemos hablar? Miré a mi jefe, que me indicó con la cabeza que podía tomarme un descanso. Me desaté el delantal y llevé a Mason a una mesa en un rincón, lo más lejos posible de los demás clientes. ¿Qué quieres?, le pregunté sin molestarme en ocultar mi hostilidad. Mason suspiró dramáticamente. Mira, sé que estás enfadada conmigo. No entiendo, pero esto con Cale ha ido demasiado lejos. Mamá y papá están flipando. Bien, dije, deberían flipar. ¿Tienes idea de lo que le hicieron después de que me fuera? Se movió incómodo. Dijeron que se estaba portando mal, que infringía las normas. Ya sabes cómo es ella. Lo miré con repugnancia. Vi los moratones, por todo el cuerpo. La pegaron porque no les dijo nada de Cynthia. Eso es y tú lo sabes. Son nuestros padres, dijo bajando la voz. Son estrictos, sí, pero nos quieren. Solo quieren lo mejor para nosotros. Casi me echo a reír. Eso es lo que te dices para poder dormir por las noches. ¿Qué es amor? Golpear a tus hijos hasta dejarlos morados. ¿Qué es ser un buen padre? La expresión de Mason se endureció. Siempre ha sido muy dramático, siempre siendo de víctima. No estoy haciendo nada, estoy protegiendo a mi hermana. Es menor de edad, mío. Esto es secuestro. Mamá y papá podrían presentar cargos. Ahí estaba la amenaza que había estado esperando. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Diles que lo hagan. Les enseñaré a la policía los moratones de Cale. Les contaré todo. La fachada de confianza de Mason resquebrajó ligeramente. No esperaba que me mantuviera firme. Déjame hablar con ella, dijo cambiando de táctica. 5 minutos es todo lo que pido. Negué con la cabeza. Ni hablar. Dile a mamá y a papá que nos dejen en paz. Ya estamos hartos de ser sus sacos de boxeo. Me levanté para volver al trabajo, pero Mason me agarró del brazo. Ahora saben dónde trabajas, dijo en voz baja. Acabarán encontrándola. No podrás esconderla para siempre. Aparté el brazo. Ya lo verás. En cuanto terminé mi turno, corrí al apartamento de Melissa. Tenía que avisar a Cale de que Mason sabía que trabajaba en la cafetería. Cuando llegué, la encontré sentada en el sofá con Cynthia, mi otra hermana gemela. Me miró con los ojos enrojecidos. Hola, me quedé paralizada en la puerta. ¿Qué haces aquí? Cale se adelantó antes de que Cynthia pudiera responder. Ha venido a ver cómo estaba. Estaba preocupada. Miré a ambas con la mente a 1000 por hora. No podía ser una coincidencia. Mason aparece en mi trabajo y de repente Cynthia aparece en el apartamento. ¿Cómo has encontrado este lugar?, le pregunté a Cynthia. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Te seguí un día después de clase. Solo quería asegurarme de que Cale estaba bien. Algo no cuadraba. Metí a Cale en el pequeño trastero que se había convertido en su dormitorio. ¿Le has dicho dónde estamos?, le susurré. Cale negó con la cabeza. No te lo juro. Ha aparecido hace 1 hora. Dice que me eche de menos. Eché un vistazo al salón donde Cynthia estaba enviando un mensaje a alguien con el móvil. Mis sospechas aumentaron. Creo que es una trampa, le dije a Cale. Mason vino a verme al trabajo hoy y ahora aparece Cynthia aquí. Están trabajando juntos para encontrarte. Los ojos de Cale se abrieron de par en par por el miedo. ¿Qué hacemos? Recoge tus cosas. Tenemos que irnos ahora. Mientras Cale metía rápidamente sus pocas pertenencias en una mochila, volví a hablar con Cynthia. Me senté frente a ella y me di cuenta de que apartaba el teléfono de mí. ¿A quién le estás enviando mensajes?, le pregunté con indiferencia. A un amigo, respondió demasiado rápido. Asentí con la cabeza hacia su teléfono. ¿Puedo verlo? ¿Por qué? ¿No confías en mí? Intentó parecer ofendida, pero pude percibir el nerviosismo en su voz. La verdad es que no. Cynthia se desanimó. Sabía que la había descubierto. Están muy preocupados por ella, Neo. Solo quieren que vuelva a casa para que la vuelvan a pegar. No, gracias. No es así, insistió Cynthia. Prometieron que se portarían mejor. Se sienten muy mal por lo que pasó. Casi le creí. Casi. Pero entonces su teléfono vibró con un nuevo mensaje y pude ver la pantalla. Era de nuestra madre. Ya viene tu padre. Está esperando en el coche. Se me heló la sangre. Estaban fuera esperando. Tienes que irte, le dije a Cynthia, poniéndome de pie. Ahora, Neo, por favor. Rara vez levantaba la voz, pero cuando lo hacía, surtía efecto. Cynthia se estremeció y agarró su abrigo. Al final, la encontrarán,
dijo mientras se dirigía hacia la puerta. No puedes tenerla escondida para siempre. En cuanto se marchó, envié un mensaje a Melissa para advertirle que no volviera a casa todavía. Luego cogí a Cale la mochila con sus cosas. Salimos por la puerta trasera del edificio justo cuando vi el coche de mi padre llegar a la entrada principal. Pasamos la noche en un hotel barato a las afueras de la ciudad que pagué con lo que me quedaba de mi último sueldo. Cali se durmió llorando mientras yo me sentaba junto a la ventana, atento a cualquier señal de mis padres. ¿Por qué no nos dejan en paz?, preguntó entre lágrimas. No supe qué responderle. Quizás por control, quizás porque temían que contáramos a alguien lo que nos habían hecho. En cualquier caso, sabía que no podíamos seguir huyendo para siempre. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y utilicé la pésima conexión Wi-Fi del motel para buscar opciones. Encontré una página web sobre adolescentes fugados y sus derechos legales. Según el sitio, a los 16 años, Cale podría solicitar la emancipación, especialmente con pruebas de abuso. Pero eso significaría ir a los tribunales, mostrar los moretones, contar nuestra historia a extraños. No estaba seguro de que Cale estuviera preparada para eso. Mientras leía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de Cale y yo entrando al motel la noche anterior. Debajo había un mensaje. Sabemos dónde estás. Tráela a casa o llamaremos a la policía. Le mostré el mensaje a Cale. Se puso pálida. Van a llevarme de vuelta, susurró. No lo harán, le prometí, aunque no tenía ni idea de cómo cumplir esa promesa. Salimos del motel inmediatamente y cogimos un autobús de vuelta al campus. Le envié un mensaje a Thomas para preguntarle si podíamos quedarnos en su habitación una noche más mientras resolvía las cosas. Aceptó, pero me advirtió que su asistente residente estaba empezando a sospechar. Cuando llegamos al campus, vi a un agente de seguridad hablando con alguien que se parecía sospechosamente a mi madre cerca de la entrada de la residencia de Thomas. Rápidamente llevé a Cal en dirección contraria. «Están por todas partes», dijo con voz cada vez más presa del pánico. Divisé la biblioteca más adelante. Aquí, le dije, guiándola hacia las puertas. Encontramos un rincón tranquilo en el tercer piso donde podíamos escondernos durante unas horas mientras Cale fingía leer un libro. Llamé a Melissa para ver si era seguro volver a su apartamento. No respondió. Probé con Victoria. «Hola, tengo una pregunta rara», dijo Victoria cuando contestó. «¿Les dijiste a tus padres dónde estabais? Porque han venido aquí esta mañana buscándote a ti y a Cale». Se me encogió el corazón. «¿Qué les has dicho?» «Nada. Melissa les ha dicho que se largaran o llamaría a la policía. Se han ido, pero parecían bastante enfadados». Le di las gracias y colgué. Tampoco podíamos volver allí. Al caer la tarde, se nos estaban agotando las opciones. Me quedaban menos de $1 insuficientes para otro motel. Thomas me envió un mensaje diciendo que su asistente residente iba a hacer una ronda por las habitaciones esa noche, así que su residencia estaba descartada. Acabamos pasando la noche en una lavandería abierta las 24 horas, turnándonos para dormir en las duras sillas de plástico. A la mañana siguiente, me desperté y vi que Cale no estaba. Se me paró el corazón hasta que la vi fuera hablando por teléfono con alguien. Cuando volvió, su expresión era indescifrable. «¿Quién era?», le pregunté tratando de que no se notara el pánico en mi voz. «Cynthia», admitió. «Quiere que nos veamos. Solo ella y yo. Ni hablar. Es una trampa», dije. Cale se sentó a mi lado. «¿Y si no lo es?», dijo. Me encogí de hombros. «Está bien», dije finalmente. «Pero voy contigo y nos reuniremos en un lugar público». Quedamos con Cynthia en una cafetería del campus, no en la que yo trabajaba. Le hice prometer a Cale que no se apartaría de mi lado en ningún momento. Cuando llegamos, Cynthia ya estaba allí sentada en una mesa junto a la ventana, sola, tal y como había prometido. «Gracias por venir», dijo cuando nos sentamos frente a ella. Parecía cansada, con ojeras. «Siento lo de ayer. Me obligaron a hacerlo». «¿Obligarte a qué?», pregunté escéptica. Dijeron que si no ayudaba a encontrar a Cale, me caerían. Y miró a Cale. «¿Qué te harían?», insistí. «¿Qué me harían?». «Empezarían a tratarme como te trataron a ti», susurró. Tenía miedo. Quería enfadarme, pero entendía su miedo. «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? No me castigarán por ayudarnos. No saben que estoy aquí». Les dije que iba a la biblioteca. Cynthia metió la mano en la mochila y sacó un sobre. «Te traje esto». Dentro había $300 en efectivo. La miré sorprendido. «Es el dinero de mi cumpleaños».
Quiero que lo tengas para ayudar a Kale. No sabía qué decir. Después de años de traición por parte de mis hermanos, este pequeño gesto de bondad me resultó extraño. Hay algo más, continuó Cynthia bajando la voz. Mañana denunciarán a Kale por fugarse de casa. Ya han hablado con la policía. Kale me agarró la mano bajo la mesa y me la apretó con fuerza. Y yo pregunté, ¿dirán que me ha secuestrado? Cynthia asintió con la cabeza. Ese es el plan. Le dirán a todo el mundo que eres inestable. Neo, que siempre has tenido problemas y que ahora has manipulado a Kale para que se fugara contigo. Por supuesto que lo harían. Llevaban años pintándome como el problemático de la familia. ¿Por qué iban a parar ahora? Tenemos que adelantarnos, dije en voz alta pensando en voz alta. Tenemos que contar nuestra versión primero. ¿Cómo?, preguntó Kale. ¿Quién nos creería a nosotros antes que a ellos? Lo pensé por un momento. Necesitamos pruebas. Fotos de tus heridas para empezar. Hice algunas, dijo Kale en voz baja cuando me trajiste por primera vez al dormitorio de Thomas. Tenía miedo de que se curaran y nadie me creyera. Chica lista. Debería haber pensado en eso yo mismo. ¿Y testigos?, sugirió Cynthia. ¿Podría contarle a la gente lo que he visto? La miré con escepticismo. ¿De verdad lo harías? ¿Irías en contra de mamá y papá? Ella dudó y luego asintió. Estoy harta de estar siempre asustada. De ver cómo te pasaba a ti lo que le pasó a Kale. No es justo. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Quizás no estábamos completamente solos en esta lucha. Cuando salíamos de la cafetería, mi teléfono vibró con un correo electrónico de alerta del campus. El asunto me hizo encogerme el estómago. Aviso de seguridad. Estudiante desaparecida. El correo describía a Kale como una menor desaparecida que podría estar en compañía de su hermano, descrito como posiblemente necesitado de intervención. Pedía a cualquiera que tuviera información que se pusiera en contacto con la seguridad del campus inmediatamente. Están poniendo a todo el campus en nuestra contra, dije mostrando el correo a Kale y Cynthia. Cynthia se quedó horrorizada. No han perdido el tiempo. Necesitábamos un nuevo plan y rápido. Con la cara de Kale por todo el campus, esconderse iba a ser casi imposible. Pensé en el sitio web de asesoramiento legal que había leído. Quizás era hora de dejar de huir y empezar a luchar. Tenemos que hablar con alguien oficial, le dije a Kale. Alguien que pueda ayudarnos a navegar por esto legalmente. ¿Cómo quién?, preguntó. Recordé a mi profesor de psicología, el doctor Walter Burns. Había mencionado que había trabajado con los servicios de protección infantil antes de convertirse en profesor. Quizás él podría orientarnos en la dirección correcta. Le envié un correo electrónico pidiéndole una reunión urgente, sin dar muchos detalles pero insistiendo en que era una emergencia. Para mi alivio, respondió en cuestión de minutos, y no citó en su oficina esa misma tarde. Voy con vosotros, insistió Cynthia cuando les conté el plan. Todavía no me atrevía a confiar plenamente en ella, pero contar con otro testigo solo podía ayudarnos. Pasamos las siguientes horas escondidos en la biblioteca, sobresaltándonos con cada ruido, convencidos de que alguien iba a reconocer a Kale por la alerta. A las 3 de la tarde nos dirigimos a la oficina del Dr. Burns, tomando atajos y manteniendo la capucha de Kale puesta para evitar que nos vieran. Cuando llegamos, nos estaba esperando con aspecto preocupado. Neo, dijo haciéndonos pasar rápidamente. He visto la alerta sobre tu hermana. Supongo que por eso querías verme. Asentí agradecido de que no llamara inmediatamente a seguridad. No es lo que dicen. Necesitamos ayuda. Durante la siguiente hora se lo contamos todo. Los años de abusos, el sistema de recompensar a los niños por delatar a los demás, las palizas, la tortura psicológica. Kale le mostró las fotos de sus moretones. Cynthia confirmó nuestra historia y añadió detalles de cosas que había presenciado a lo largo de los años. El Dr. Burns escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminamos, se recostó en su silla con un profundo suspiro. Lo que describen es un caso grave de abuso infantil, dijo. Y el hecho de que haya estado ocurriendo durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta es muy preocupante. Nadie se dio cuenta porque nos enseñaron a no decir nada, expliqué. Y porque tenían cuidado de no dejar marcas. Asintió con gravedad. Les creo y quiero ayudarles. Pero deben comprender que la forma en que han manejado esto, llevándose a Kale sin ninguna autoridad legal, ha complicado las cosas. No sabía qué más hacer, dije. No podía dejarla allí. No entiendo, pero tenemos que adelantarnos a la versión que están creando sobre ti, que la has secuestrado. Pensó por un momento.
El primer paso es presentar una denuncia formal ante los Servicios de Protección Infantil, CPS, por los abusos. ¿Eso dará lugar a una investigación? ¿Obligarán a Cale a volver a casa durante la investigación? Pregunté teniendo la respuesta. Normalmente sí, pero dada la evidencia fotográfica y la gravedad de las acusaciones, es posible que podamos conseguir una acogida de emergencia para ella. Miró a Cynthia. Para las dos, potencialmente. Cynthia se mostró sorprendida. Yo también. Si estás dispuesta a corroborar el abuso, entonces sí. También podría ser retirada del hogar. Se mordió el labio, claramente indecisa. Y nuestra otra hermana, la gemela de Cynthia. Podemos incluirla también en el informe, le aseguró el doctor PS. Por primera vez en días, sentí que quizá teníamos una salida. Una forma legítima y legal de mantener a mis hermanas a salvo. Yo preguntó Cale. ¿Dicen que me secuestró? El doctor Bones frunció el ceño. Eso es más complicado. Nal, tú eres adulto, por lo que no puedes ser puesto bajo tu tutela. Y técnicamente te llevaste a una menor sin autoridad legal. Entonces podría ir a la cárcel por intentar proteger a mi hermana. La injusticia de la situación hizo que mi voz temblara. No, si lo hacemos bien, dijo, la clave es ser proactivos. Tenemos que presentar el informe al Servicio de Protección de Menores inmediatamente. Y a continuación, tienes que presentarte voluntariamente ante las autoridades con Cale y explicar la situación. La idea de enfrentarme a la policía, de que me separaran de Cale, me aterrorizaba. Pero sabía que tenía razón. No podíamos seguir huyendo. ¿Y nuestros padres? Preguntó Cynthia en voz baja. ¿Qué va a pasar con ellos si se confirman las acusaciones? Podrían enfrentarse a cargos penales, explicó el doctor BNS. Como mínimo, perderán la custodia temporalmente mientras se investiga el caso. Intenté imaginar a mis padres enfrentándose a las consecuencias reales de lo que nos habían hecho. Me parecía imposible. Siempre habían sido tan buenos, presentándose como padres perfectos ante el mundo exterior. Como si leyera mis pensamientos, el doctor BNS añadió, no será fácil. Vuestros padres se defenderán, lo negarán todo, intentarán presentar a Neo como el problema. ¿Estáis preparados para eso? Cale asintió inmediatamente. Cynthia dudó, pero luego también asintió. Estoy harta de tener miedo, dijo. Quiero que esto se acabe. El doctor BNS nos ayudó a presentar la denuncia ante los Servicios de Protección Infantil, CPS, esa misma tarde. Documentó las lesiones de Cale y tomó declaración a los tres. Luego hizo algunas llamadas y concertó una cita con un asistente social de los Servicios de Protección Infantil llamada Beverly, en la comisaría del campus. Iré con ustedes, prometió. Me aseguraré de que entiendan la situación. Mientras caminábamos hacia la comisaría, sentí una extraña mezcla de terror y alivio. Durante años había guardado el secreto de lo que ocurría en nuestra casa. Ahora, por fin, salía a la luz. Pasara lo que pasara, al menos ya no nos escondíamos. Beverly nos estaba esperando cuando llegamos. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables y actitud seria. Escuchó nuestra historia de nuevo. Examinó las fotos de Cale y tomó abundantes notas. Voy a solicitar una orden de alejamiento de emergencia para Cale y Cynthia, nos dijo, y enviaremos a alguien para que compruebe cómo está vuestra otra hermana inmediatamente. La policía del campus se mostró menos comprensiva. Tomaron mi declaración sobre por qué me había llevado a Cale, pero se notaba que eran escépticos. Uno de los agentes se refería a ello como una disputa familiar en lugar de abuso. Tendremos que ponernos en contacto con tus padres, me dijo. Les diremos que hemos encontrado a Cale. Mi corazón se aceleró al pensar en que mis padres aparecerían allí y se llevarían a Cale. Por favor, dije tratando de mantener la voz firme. Tiene lesiones documentadas. Hay una investigación en curso de los Servicios de Protección Infantil. No pueden devolverla con ellos. El agente miró a Beverly en busca de confirmación. Ella asintió con firmeza. Las niñas serán acogidas en un hogar de emergencia. Mientras se lleva a cabo la investigación, dijo, tengo aquí los documentos. Sentí una oleada de alivio seguida rápidamente por un nuevo temor. ¿Y yo me van a arrestar? El agente suspiró. Por ahora, no. Pero no salga de la ciudad. La investigación sigue en curso, mientras esperábamos a que se organizara el acogimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mason. Mamá y papá saben que ha sido la policía. Están de camino. Están furiosos. Le mostré el mensaje a Beverly, que inmediatamente habló con los agentes.
Acordaron trasladarnos a una sala privada lejos de la entrada principal. Justo a tiempo. A través de la ventana, vi el coche de mis padres detenerse frente a la comisaría. Entraron como una exhalación con mi padre a la cabeza, y esa mirada familiar de rabia contenida en el rostro. Mi madre le seguía, ya poniéndose en plan madre preocupada. Quiero ver a mis hijas, o exigir a mi padre en la recepción. Llevan días desaparecidas. Estamos muy preocupados. El agente les indicó una sala diferente, lejos de nosotros. A través de la pared, podía oír la voz de mi madre, cada vez más aguda, mientras interpretaba a la perfección el papel de madre angustiada. Mi hijo siempre ha tenido problemas, decía. Le ha estado llenando la cabeza a Cale de mentiras. A él es a quien deberían investigar. Beverly me dio una palmadita en la mano para tranquilizarme. Esto es muy común en los casos de abuso. Los agresores siempre intentan desacreditar a la persona que denuncia el abuso. Asentí, pero sus palabras no me hicieron sentir mejor. Mis padres eran muy convincentes. Llevaban años practicando cómo presentarse como personas perfectas, mientras ocultaban lo que hacían a puerta cerrada. Después de lo que me parecieron horas, Beverly regresó con noticias. Hemos encontrado un lugar donde alojaros esta noche. Un hogar de temporal que pueda acoger a las dos niñas. Cal me agarró inmediatamente de la mano. «¿Yo no puedo venir?», dijo. Beverly negó con la cabeza suavemente. «Lo siento, pero es solo para menores. Pero lo necesitamos», insistió Cale con lágrimas en los ojos. «Es el único que nos ha protegido. Podréis veros», le aseguró Beverly, «pero no podréis quedaros en el mismo sitio». Abracé a Cale, tratando de ser fuerte por ella, aunque mi corazón se rompía al pensar en la separación. «No pasa nada», le dije. «Es solo temporal. Estamos haciendo lo correcto». Mientras Beverly se preparaba para llevar a las niñas a su hogar de acogida, entró un agente con una noticia que me heló la sangre. «Sus padres quieren presentar cargos contra Neo por secuestro», dijo. «Están hablando con el fiscal del distrito ahora mismo». Beverly se alarmó. «Eso es ridículo. Él estaba protegiendo a su hermana de abusos documentados». «Eso lo decidirá el tribunal», dijo la agente encogiéndose de hombros. «Por ahora, tenemos que tomarle declaración formal a Neo». Mientras Beverly se llevaba a Cale y Cynthia, me quedé solo en la sala de interrogatorios, preguntándome si me iban a arrestar por intentar salvar a mi hermana. Después de todo lo que habíamos pasado, parecía que mis padres podrían ganar después de todo. Pero entonces recordé las fotos de las lesiones de Cale, la declaración que había dado Cynthia, la investigación de los servicios de protección infantil que ahora estaba oficialmente en marcha. Por primera vez en nuestras vidas, la gente nos escuchaba a nosotros en lugar de a nuestros padres. Quizás, solo quizás, la verdad saldría finalmente a la luz. Me senté en esa sala de interrogatorios durante lo que me pareció una eternidad. El agente seguía haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, como si intentara hacerme tropezar. Sabía que llevarme a Cale era ilegal. Era consciente de que podía ir a la cárcel. Sabía que mis padres eran ciudadanos preocupados que solo intentaban proteger a su hija de mi influencia negativa. Quería gritar. Finalmente, el doctor B apareció con otro hombre trajeado que se presentó como Steven, un abogado de la clínica de asistencia jurídica de la universidad. Inmediatamente le dijo a la gente que no respondería a más preguntas sin representación legal. El policía pareció molesto pero detuvo la entrevista. «Están presionando mucho para que te acusen de secuestro», me dijo Steven una vez que nos quedamos solos. «Pero tenemos un caso sólido para la defensa por necesidad. Tenías motivos razonables para creer que tu hermana estaba en peligro inminente». Asentí, demasiado agotado para sentir nada. «¿Dónde están Cale y Cynthia?» «¿Están bien?», pregunté. «Están a salvo», me aseguró el doctor BNS. «Beverly las ha dejado con una familia de acogida con experiencia. Tus padres no pueden llegar hasta ellas. Al menos eso era algo. Se me aconsejó que buscara un lugar donde quedarme que no fuera en el campus, ya que mis padres conocían todos mis lugares habituales. El doctor BNS me ofreció su habitación de invitados, lo que probablemente infringía una docena de normas de la universidad, pero estaba demasiado agradecido como para preocuparme. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar el teléfono por si había noticias de Cale o Cynthia. Hacia las 3 de la madrugada recibí un mensaje de un número que no reconocí. «Soy Mason. Tenemos que hablar a solas». Estuve a punto de ignorarlo. Mason había sido el soldado leal de mis padres desde que tenía uso de razón. Pero algo me hizo responder. «¿Por qué debería confiar en ti?». Su respuesta fue inmediata.
porque ya estoy harto de ser su marioneta. Quedamos mañana a las 10 en la cafetería de ELM. Por la mañana le enseñé los mensajes al doctor BNS. Pensó que podría ser otra trampa, pero estuvo de acuerdo en que valía la pena averiguar qué quería Mason. Insistió en llevarme allí y esperar cerca por si acaso. Cuando llegué, la cafetería estaba llena por la hora punta de la mañana. Mason ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, con aspecto de no haber dormido en días. Su pelo normalmente perfecto estaba revuelto, y llevaba la misma ropa que el día anterior. «Tienes una pinta horrible», le dije al sentarme frente a él. Casi sonrió. «Sí, bueno, han sido un par de días duros. No perdí el tiempo con charlas triviales». «¿Qué quieres, Mason?» Se quedó mirando su café durante un largo rato. «He visto las fotos, las de Kale». «¿Qué fotos?» «Las que ella se hizo de sus heridas. El trabajador de los servicios sociales me las enseñó ayer cuando vinieron a entrevistarme». Me miró con los ojos enrojecidos. «No sabía que fuera tan grave, Neo. Te lo juro, quería creerle. Una parte de mí incluso sentía lástima por él. Pero había pasado demasiados años viéndole elegir a nuestros padres antes que a nosotros». «Lo sabías», dije con tono seco. «Quizá no los detalles, pero sabías de lo que eran capaces. Simplemente no te importaba mientras no te pasara a ti». Se estremeció como si le hubiera bofeteado. «Eso no es justo». «No lo es. ¿Dónde estabas cuando me azotaban por derramar humo? O cuando golpeaban a Kale por no delatar a Cynthia? Tú estabas abajo recibiendo elogios por ser el hijo perfecto». Los ojos de Mason se llenaron de lágrimas. «Yo también era un niño, mío. Solo intentaba sobrevivir, igual que tú. Estuve a punto de marcharme en ese momento, pero algo en su expresión me detuvo. Por primera vez vi un remordimiento genuino en los ojos de mi hermano. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté de nuevo, esta vez con más suavidad. Respiró hondo. «Están planeando destruirte. Ya han convencido a la mitad de la familia de que eres mentalmente inestable. Le están diciendo a todo el mundo que manipulaste a Kale para que inventara historias de abusos». Eso sonaba exactamente como algo que ellos harían. «Y no voy a dejar que lo hagan», dijo Mason. Sacó su teléfono. «Tengo pruebas de que mienten». Me mostró una serie de mensajes de texto entre él y nuestros padres de los últimos días. Mensajes en los que discutían explícitamente su plan para desacreditarme y recuperar la custodia de los gemelos. Mensajes en los que mi padre hablaba de dar a Kale una lección que nunca olvidaría, una vez que la recuperaran. Me temblaban las manos mientras los leía. «Mason, lo sé, y hay más». Pasó a sus notas de voz y reprodujo una grabación. Era la voz de mi madre, nítida. «Solo tenemos que convencer a todo el mundo de que Mil está loco. Entonces nadie le creerá. Llevamos años preparando el terreno». Lo miré con incredulidad. «¿Por qué grabaste esto?» «Porque por fin me di cuenta de lo que son. Bajo la mirada avergonzado en lo que me han convertido. No quiero seguir siendo su arma, Neo. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba viendo al verdadero Mason, no al hijo perfecto que mis padres habían moldeado. Parecía destrozado y asustado, como el resto de nosotros. «¿Testificarás?», le pregunté si llega el caso. Asintió sin dudarlo. «Haré lo que sea necesario para mantener a salvo a los gemelos y para ayudarte». Envié un mensaje de texto a Steven inmediatamente sobre la prueba de Mason. Me llamó enseguida y me dijo que eso podía cambiarlo todo. Los mensajes de texto y la grabación serían cruciales tanto para el caso de los servicios de protección infantil como para que se retiraran los posibles cargos de secuestro. Durante los días siguientes, las cosas se movieron rápidamente. El fiscal del distrito decidió no presentar cargos de secuestro contra mí tras revisar la prueba de Mason. Los servicios de protección infantil ampliaron su investigación y entrevistaron a profesores, vecinos e incluso a baríes lejanos sobre el comportamiento de nuestros padres. Cynthia estaba prosperando en el hogar de acogida, finalmente libre del miedo constante. Me enviaba mensajes de texto a diario para contarme lo amables que eran sus padres de acogida y que por primera vez en años dormía toda la noche. Kale costaba más adaptarse. Seguía teniendo pesadillas y ataques de pánico, pero al menos estaba a salvo. Una semana después de nuestra reunión, Mason me llamó muy asustado. «Saben que te envié los mensajes y la grabación. Papá está furioso. Intentó pegarme, pero me fui antes de que pudiera. Inmediatamente le dije que fuera a casa del doctor BNS. Cuando llegó, tenía la mejilla magullada por un puñetazo que nuestro padre había conseguido darle antes de que Mason escapara. «Bienvenido al club», le dije dándole una bolsa de hielo. Él soltó una risa hueca.
Me lo merecía por todas las veces que no le impedí que te hiciera daño. Al día siguiente, nos enteramos de que los servicios sociales también se habían llevado a nuestra hermana pequeña, la gemela de Cynthia, de casa. Los 4 hermanos estábamos ahora a salvo, lejos de nuestros padres. Era surrealista. Sin embargo, nuestros padres no se rindieron sin luchar. Contrataron a un abogado caro que intentó presentarme como el alborotador de la familia que había manipulado a mis hermanos para que presentaran acusaciones falsas. Trajeron a familiares que testificaron sobre lo maravillosos que eran como padres, que nunca habían visto ningún signo de maltrato. Pero no pudieron explicar las fotos de las lesiones de Cale, ni las grabaciones de Mason, ni el testimonio coherente de sus 4 hijos. La jueza de la audiencia de dependencia era una mujer sensata llamada Emerson que vio claramente su actuación. Cuando mi madre intentó su rutina de madre preocupada, llorando por lo mucho que echaba de menos a sus hijos, la jueza la interrumpió. Señora Mitchell, he revisado minuciosamente las pruebas de este caso. Las lesiones documentadas en el cuerpo de su hija no son compatibles con una disciplina normal. Son compatibles con un abuso físico prolongado y grave. El rostro de mi madre se endureció al instante y sus lágrimas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Era el rostro que conocíamos de casa, frío, enfadado, calculador. A estos niños se les ha dado todo, Siseo, todo, y así es como nos lo pagan con mentiras. La jueza arqueó una ceja. Creo que acaba de demostrar exactamente por qué sus hijos le tienen miedo, señora Meo. Al final, el juez les retiró la patria potestad sobre los gemelos y la hermana gemela de Cynthia. Como Mason y yo éramos adultos, no necesitábamos protección legal. Pero el juez dictó una orden de alejamiento que impedía a nuestros padres ponerse en contacto con ninguno de nosotros. Debería haber sido una victoria. Por fin nos habíamos liberado de ellos. Pero yo solo sentía un vacío. 18 años de maltrato no desaparecen con una sentencia judicial. El verdadero trabajo comenzó en los meses siguientes. Todos empezamos terapia, individualmente y en grupo. Cale y Cynthia se quedaron en acogida, pero yo las visitaba todas las semanas. Mason consiguió un apartamento cerca del campus y me dejó quedarme en su sofá hasta que pude permitirme mi propio piso. Poco a poco empezamos a curarnos, a aprender cómo eran las familias normales, a desaprender las lecciones tóxicas que nos habían enseñado nuestros padres. No fue fácil. Todos tuvimos nuestros contratiempos. Cale todavía se estremecía cada vez que alguien levantaba la voz. Cynthia seguía disculpándose constantemente por los errores más insignificantes. Mason seguía luchando contra la culpa por su papel en la dinámica familiar. Y yo seguía teniendo pesadillas en las que no podía proteger a mis hermanos. Pero estábamos mejorando día a día. 6 meses después de la sentencia del tribunal, recibí un mensaje de texto de Thomas, mi antiguo compañero de piso. Tío, tienes que ver esto. Me envió un enlace a un artículo de un periódico local. Mis padres se habían mudado a un pequeño pueblo a 3 estados de distancia. Se habían unido a una iglesia y se presentaban como una pareja amorosa cuyos hijos habían sido robados por el sistema. Incluso habían iniciado el proceso para convertirse en padres de acogida. Pero alguien los había reconocido en una base de datos de padres con derechos revocados. El artículo incluía sus fotos policiales. Habían sido arrestados por intentar falsificar sus antecedentes para tener acceso a niños vulnerables. Le mostré el artículo a Mason cuando vino esa noche. Lo leyó en silencio y luego me miró. «Nunca cambiarán, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. «No, pero nosotros sí». Y esa era la verdad. Habíamos roto el ciclo. Habíamos escapado. Estábamos construyendo algo nuevo juntos. Una familia real basada en el apoyo, en lugar del miedo. En la protección, en lugar de la traición. El fin de semana pasado, los 5 hermanos nos reunimos en el apartamento de Mason. Pedimos pizza, jugamos a juegos de mesa tontos y disfrutamos de estar juntos sin tener que andar con pies de plomo. En un momento dado, miré a mis hermanos y hermanas que reían y discutían por el Monopoly. Y sentí algo que no había experimentado mucho en mi vida. Paz. Cale se dio cuenta de que los estaba mirando y se sentó a mi lado. «¿En qué piensas?», me preguntó. Le rodeé los hombros con el brazo. «Solo que vamos a estar bien». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Sí, lo estaremos». No fue un final perfecto. Todavía nos quedaba mucho por sanar. Pero por primera vez, creí que realmente teníamos un futuro por el que luchar. Uno en el que nos definiríamos a nosotros mismos. No por lo que nuestros padres nos habían hecho, sino por lo que decidíamos hacer los unos por los otros.